Buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí, lo más destacado del día. En el sector de Huangopolo fue detenido un venezolano dedicado presuntamente al microexpendio de drogas. En un allanamiento, agentes antinarcóticos, como evidencias de la actividad a la que se dedicaba, encontraron marihuana y cocaína. Agentes antinarcóticos terminaron con el negocio del extranjero de más o menos 25 años de edad. Por varias semanas vigilaron los movimientos del venezolano, quien para no levantar sospechas cambiaba de sitio a diario, es decir, no se paraba en una esquina, parque o calle. Se logró obtener una orden de allanamiento mediante acto urgente, el mismo que fue efectuado el día de hoy, con el apoyo de personal de equipo táctico del GIR, criminalística y la unidad canina. Los seguimientos permitieron llegar hasta el sector de Huangopolo, en el Valle de los Chillos, donde el venezolano descansaba. Con la orden de allanamiento ingresaron a la vivienda, que aparentemente era utilizada como centro de acopio y expendio de drogas. Mismo que estaría siendo habitado por ciudadanos de nacionalidad venezolana, los cuales estarían dedicando al expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Al interior encontraron 315 gramos de marihuana en proceso de dosificación para ser sacados al mercado de los consumidores. Estiman que evitaron que se riegue de manera ilegal y prohibida cerca de 700 dosis. Por medio de las unidades tanto investigativas como de inteligencia se determinan diferentes sectores y haciendo referencia a la georreferenciación del delito. Es así que se activan estos sistemas. Algo llamativo que el extranjero utilizaba para no levantar sospechas y que la propia policía se sorprendió fue cuando encontraron dosis envueltas en pequeñas fundas de varios colores simulando ser caramelos. El peso de las golosinas alcanzó 150 gramos de cocaína, que en dosis alcanzarían más de 1000. Ya dosificados para poner en mercado de consumo interno. De igual forma se procedió al decomisa de dinero en efectivo producto de esta actividad ilícita. Además retuvieron una motocicleta, vehículo que utilizaba para movilizarse y repartir la mercadería. En Quito informó Iván Casamen. Una mujer de 56 años de edad fue capturada por estar presuntamente implicada en el microtráfico de drogas. La Policía Nacional indicó que sobre la detenida está vigente una orden de captura. La señora está sentenciada a 2 años de prisión. Según la policía, a sus 56 años de edad seguía activa en el negocio de la droga al menudeo. Cuando agentes motorizados patrullaban por el sector de la ferroviaria, se percataron de la presencia de la mujer, quien de forma precipitada buscó refugio en una casa. Al notar la presencia policial, inmediatamente intentó huir del lugar y deshacerse de la droga. En flagrancia, los agentes policiales ingresaron a la vivienda, sorprendiendo a la mujer, que no alcanzó a esconder la cartera donde guardaba 120 sobres de cocaína listas para su distribución y 4 fundas más grandes. Aparentemente también abastecía a pequeños expendedores y utilizaría a personas adictas en el negocio. Estamos en la fase investigativa con las unidades especializadas para determinar quién le abastecía a esta ciudadana y cuál es la capacidad de venta que tenía en microtráfico en el sector. La señora Blanquita, como le conocían en su mundo, al parecer tiene experiencia en el negocio. En la vivienda guardaba $1000 en efectivo, dinero que estaría relacionado a la venta de droga. La mujer cuenta con varias detenciones por el mismo delito. Lo que nos conlleva a que esta persona se daría indicios para saber que se dedica al microtráfico en el sector de la ferroviaria. Al verificar los datos en el sistema SIPNet, saltó la alerta que tenía una boleta de captura vigente. La señora está sentenciada a 2 años de privación de libertad por tenencia de sustancias catalogadas a fiscalización. Es decir, se fue directito a la cárcel. Registra su último antecedente en el mes de enero del año 2023. Se ve la audiencia de juzgamiento en la cual esta ciudadana no se ha presentado, por lo que de forma inmediata se lleva a la audiencia emitiéndole ya la sentencia. Cuando menos lo esperaba, le cayó el extenso brazo de la ley y permanecerá guardada por 24 meses. En Quito informó Iván Casamen.
Detuvieron a uno de los responsables del robo de una caja fuerte sustraída en una gasolinera ubicada en el norte de Guayaquil. Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron parte del dinero robado y una de las armas de fuego usadas en el atraco. La policía informó que al menos 8 sujetos a bordo de 2 vehículos llegaron hasta la gasolinera y maniataron a 3 trabajadores. Luego fueron directamente al área donde se encontraba la caja fuerte. Allí, tras utilizar combos y sogas, lograron desprenderla y llevársela en el portamaletas de un auto con más de $20.000 en el interior. El robo se produjo la madrugada de este lunes en la autopista Narcisa de Jesús frente a Vergeles, norte de Guayaquil. Tras lo sucedido, la Policía Judicial del Guayas inició las investigaciones que dieron resultados en menos de 24 horas en el distrito Pascuales. Logrando la aprehensión en delito flagrante del ciudadano Cristian Joel Z.A., es ecuatoriano, tiene 26 años de edad, no registra al momento antecedentes penales. Se ha logrado incautar un revólver calibre 38, un vehículo color plateado, $1.300 americanos, un martillo de acero tipo combo, que es con el instrumento que habría sido utilizado para realizar este oramen. Además, los uniformados encontraron varias prendas de vestir que utilizaron los malhechores durante el atraco. En tanto, la caja fuerte fue hallada vacía en un terreno baldío, kilómetros más adelante de la estación de servicios. La caja fuerte es una caja fuerte que no la abrieron, no la forzaron, porque esta caja fuerte tenía una especie de tubo y por ahí depositaban el dinero. Lo que hicieron estas personas, lo que nosotros presumimos, es que dieron la vuelta a caja fuerte. Este tipo de robos por lo general salen con una información bastante amplia por parte de las bandas delictuales. Ellos sabían lo que iban a robar. Con lo obtenido hasta el momento, la policía busca dar con el paradero del resto de la banda delictiva, que aparentemente ha participado ya en otros delitos similares. Informó Jorge Salazar. 3 adultos y un menor aislado es el resultado de un operativo realizado por la Policía Nacional al sur de Quito. En su poder se encontró armas blancas, carteras, mochilas y otros indicios. Se investiga su participación en el delito de robo a usuarios en los buses. Así fue como llegaron los sospechosos al distrito Eloy Alfaro al sur de Quito. Los detuvieron en el sector de la Argelia. Supuestos responsables de subirse a los buses y robar a los usuarios. Decían ser inocentes, pero las evidencias los delataron. Carteras, mochilas, cuchillos, celulares. Y además tenemos un arma de fuego. Se puede indicar que hay una vaina que se encuentra ya, obviamente han procedido a disparar. En total 3 detenidos y un menor aislado. Los adultos presentan antecedentes penales. Por diferentes causas como es robo, tenencia ilegal de armas, tenemos también asociación ilícita y robo agravado. Operaban en la avenida Simón Bolívar, hacían de las suyas en las unidades de transporte público. La alerta ya se había emitido, por lo que los uniformados estaban tras su pista. Se logró la recuperación de 2 motocicletas, una de ellas con reporte de robo. Los gendarmes peinan la zona para impedir que más delitos se cometan. Están vigilantes para que las autoridades judiciales no los dejen en libertad. En lo que va del mes, solo en este distrito, se han detenido a 15 personas. Informó Marilyn Jaramillo. De manera progresiva, se completa el 70% de unidades educativas que retornan a la presencialidad a nivel nacional. ¿Cuántos centros mantendrán la educación virtual? Les contamos en breve, aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. En el sur de la ciudad de Ambato fue detenido un extranjero por tenencia ilegal de artefacto explosivo. El sujeto, al ver la presencia de la fuerza pública, intentó esconderse en una casa abandonada.
¿A dónde se dirigía con el cartucho explosivo? ¿Qué intenciones tenía el venezolano? No lo reveló, pero cuando vio a los uniformados del ejército y de la policía, salió a precipitada carrera e ingresó a una casa abandonada, donde buscó esconderse. La policía ingresa, verifica con colaboración de personas de Fuerzas Armadas y en el lugar se puede encontrar este cartucho explosivo que estamos ubicando. Tras un registro minucioso lograron ubicar en una especie de alcantarilla el explosivo que fue identificado como el Munor 3000. Al tratarse de un objeto detonante fue necesario la presencia de expertos en explosivos del Grupo de Intervención y Rescate para su evacuación. En el lugar se encuentra una emulsión explosiva, prácticamente un cartucho, el cual se coordinó ya inmediatamente con la unidad de explosivos del GIR que está avanzando al lugar para que realice la verificación. El experto explicó que le faltaban algunos componentes, pero que todo explosivo tiene sus riesgos y altos. El artefacto de origen extranjero, que estaría ingresando por la frontera sur, ha sido encontrado en algunos decomisos y amenazas de bomba. No se encontraba establecida en su totalidad, es decir, que no se encontraba elaborada la carga explosiva. Por tal razón se va a proceder a hacer la destrucción y la prueba de campo en un terreno seguro. Al parecer, el venezolano de 33 años de edad estaría vinculado a un grupo catalogado como terrorista en el interior de la casa abandonada, ubicada a la altura de las calles Isidro Viteri y Letamendi, al sur de Ambato, y que sería utilizada como guarida. Encontraron artículos relacionados al microtráfico de drogas. Tratando de verificar a estas personas que pertenecerían posiblemente a grupos de GDO y tratan de causar zozobra aquí en la sociedad. El extranjero fue entregado a los operadores de justicia. Informó Iván Casamen. Un nuevo ataque al estilo sicariato cobró la vida de un joven de 21 años de edad en Manta. La víctima fue ejecutada en la vereda de un taller donde había llegado para realizar un trabajo mecánico. Un ataque de sicarios terminó con la vida de un joven mecánico en Manta, provincia de Manabí. Antonio Alexander Fernández Moreira, de 21 años de edad, recibió varios disparos en la cabeza y en la espalda. Donde se tiene conocimiento es de un sujeto que en una camioneta y al momento de propinar varios disparos en el occiso se da a la fuga. El hecho ocurrió en los exteriores de un taller de soldadura ubicado en el barrio 9 de octubre, en la calle 110 y avenida 111 de la parroquia Tarqui. Él vive aquí. ¿Aquí el barrio? Sí. Él arreglaba y moto y arreglaba allá arriba de Parral. Yo recién llegué y ahí fueron que le dijeron que ahí está mi compa tirado. Según información preliminar, la víctima habría llegado al taller a realizar un trabajo cuando sus verdugos lo sorprendieron en la vereda. Según las investigaciones, ha venido a hacer un trabajo esta persona y es donde ya le han estado siguiendo para atentar contra la vida del mismo. ¿Cuántos indicios balísticos se ubicaron? Al momento se levantó 5 indicios. El móvil de este ataque violento está siendo investigado. Es un sector conflictivo en la cual la Policía Nacional con Fuerzas Armadas ya estamos interviniendo. Si ustedes se dan cuenta, las muertes violentas hemos reducido en su totalidad. Con este crimen son 11 las personas que han sido asesinadas en el distrito Manta, que incluye los cantones de Jaramillo y Montecristi. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 2 personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en el cantón El Guabo, en la provincia del Oro. El primer atentado fue para un padre y su hijo en un vehículo. Uno de ellos falleció. Mientras, la segunda víctima mortal fue disparado en una empacadora de banano. Debajo de este camión quedó el cuerpo de Luis Benito García Hurtado, de 48 años, quien fue asesinado mientras realizaba trabajos en esta empacadora de banano. En esta hacienda que han estado empacando banano, ingresa una motocicleta con 2 ocupantes encapuchados y proceden a victimar a una persona con varios impactos de bala. El suceso se registró la mañana de este martes 23 de enero en el sitio Los Naranjos, jurisdicción del cantón El Guabo. Al momento del atentado, cerca de 8 personas se hallaban en el lugar, quienes buscaron refugio. Esa es la primera hipótesis que tenemos, que el hecho ha sido dirigido a la víctima.
El personal de criminalística recogió 14 indicios balísticos en el lugar. El fallecido, quien registraba una detención por robo en el año 2017, tenía impactos de bala en la cabeza y tórax. Se han levantado indicios que conducirán en la investigación a la posible identificación de quienes perpetraron este hecho. La noche del lunes fue atacado por sicarios un padre y su hijo, quienes se movilizaban a bordo de este vehículo por la vía Tendales en el cantón El Guabo. El hijo, identificado como Darwin Jordán, falleció en el auto, mientras el padre fue llevado herido hasta una casa de salud donde permanece con resguardo policial. Informó Richard Ceballos. El toque de queda se modificó en el país, así lo dispuso el presidente Daniel Noboa, quien determinó una semaforización para todos los cantones en base a su nivel de riesgo. Los detalles en breve. La caleta donde estaban las 22 toneladas de cocaína en Vinces, provincia de Los Ríos, era una estructura de cemento con iluminación y ventilación. Su acceso estaba bajo la fachada de una letrina. Se investiga quién o quiénes serían los propietarios de la finca. La finca de unas 35 hectáreas está ubicada en el sector de Estero de Lagarto, una zona rural de Vinces en la provincia de Los Ríos. Y es que al puro estilo de los narcos mexicanos, construyeron un túnel que iba a dar a cuartos. Por allí había pasillos, tenían iluminación, ventiladores y hasta pisos perfectamente hechos, bases de hierro, una construcción de hormigón bajo la tierra. Es una bodega subterránea, usted ingresa por una parte, como decir, una especie de una letrina, pero realmente donde se encontró la droga es una chanchera, es acondicionado de esa forma para que el olor del manejo de porcinos pues disimule el olor que normalmente percibe la droga. Se sabe que el antiguo dueño de la propiedad murió, por lo que la finca fue vendida a su nuevo propietario hace 2 años. Por allí nadie sabe nada, al menos eso dicen, desconocer totalmente lo que sucedía. Ya se remitió igualmente a la fiscalía los datos de la propiedad y los propietarios, como lo decía, está en un proceso investigativo. Desde la Policía Nacional no revelaron mayores detalles de quién sería el dueño. No puedo revelar quién es el propietario de esa finca, pero sí le puedo decir que este señor tiene otras propiedades en los alrededores de esa propiedad donde fue incautado. La caleta no es nueva, lleva varios años de construcción. Ahora las investigaciones avanzan para determinar a qué grupo o a qué grupos criminales pertenecían las 22 toneladas de droga y cuáles eran sus mercados. Informó Marilyn Jaramillo. En el cantón Montúfar, provincia del Carchi, el cuerpo sin vida de un joven de 21 años fue encontrado sin vida en su habitación. Sus familiares lo encontraron al ver que se tardaba en salir para desayunar. Dilmer Rivera era un joven de 21 años, estaba radicado en la ciudad de San Gabriel. Sus familiares no podían creer el terrible cuadro con el que se encontraron esta mañana. Desde hace algunos días estaba atravesando la separación del hogar. Había terminado la relación con su esposa. Al parecer esto le condujo a una intensa depresión que le hizo tomar una cuerda y suspenderse en su misma habitación. Constituidos en el lugar, pudimos observar una persona de sexo masculino en el área designada como habitación, con un surco en su cuello. Nos indican los familiares que ha tenido problemas sentimentales. Es un objeto constrictor, en este caso sería una soga con la que se autoeliminó el señor. Para Dilmer, la angustia de no volver a estar con su amada finalizó, mientras que sus familiares se sumen en el dolor de la pérdida tan temprana. Lamentan no haber podido ayudar a superar la depresión que lo llevó a terminar con su existencia. No dejó una carta exculpatoria, pero en su dispositivo móvil habían quedado registradas las llamadas a su ex conviviente. Ha hecho unas videollamadas a la ex conviviente en donde manifiestan que se ha despedido de la ex esposo. Este es el primer evento autolítico que se presenta en la provincia. La policía comunitaria tiene la consigna de poder llegar a los diferentes barrios y así brindar la ayuda necesaria para quienes la requieran y poder direccionarles hacia una ayuda profesional. Es lamentable que una persona tan joven, con toda la vida por delante, un profesional, tome esa decisión. Entonces, como Policía Nacional, hacemos nuestras acciones necesarias con Policía Comunitaria, las reuniones permanentes también para identificar cualquier tipo de estos problemas y ver cómo podemos ayudar como Policía Nacional.
con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Fue recuperado el cuerpo de Elkin Soto, el adolescente de 16 años de edad, quien apareció ahogado en el río Jubones, en la provincia del Oro. Estaba flotando en aguas saladas del sector El Juncal, perteneciente al cantón Machala. La espera terminó para los familiares y amigos del adolescente Elkin Sánchez. Su cuerpo fue hallado en aguas saladas en el sector El Juncal, perteneciente al cantón Machala. Completando el tercer día, la búsqueda, nos informan que la desembocadura del río Jubones, algunos de los pescadores habían alertado de la posible emersión del cuerpo. Fueron pescadores quienes salían a sus labores que se percataron del cuerpo flotando. Inmediatamente se dio aviso al ECU 911, quien coordinó con bomberos que lo trajeron hasta la comuna Bajo Alto. Utilizamos botes, utilizamos personal de rescate acuático en aguas rápidas, en personal de rescate acuático en aguas profundas, y también agradecer al Cuerpo Bombero de Arenilla, al Cuerpo Bombero de Machala. Elkin fue arrastrado por la corriente del río Jubones la tarde del sábado 20 de enero. Su cuerpo recorrió más de 17 kilómetros hasta ser hallado. Según el comandante, los ríos en esta época invernal se tornan peligrosos. Los ríos tienen la posibilidad de cambiar las corrientes dependiendo pues de la cantidad de lluvias que tenga en la parte alta, y esto podría cambiar de manera sorpresiva, y es lo que muchas veces sucede con las irregularidades de la profundidad, pues se crean remolinos. Asimismo, los organismos de socorro junto a la gobernación de El Oro llevarán a cabo una campaña agresiva sobre los riesgos y prevención de los bañistas en los distintos balnearios de agua dulce y salada. Informó Richard Ceballos. Informes de inteligencia militar en el CPL Cotopaxi permitieron encontrar 2.554 municiones calibre 9 milímetros, 1.800 municiones calibre 5.56, 5 pistolas, un fusil, una subametralladora y 2 granadas de mano. Todo este material fue encontrado en varias caletas al interior de la cárcel. Las Fuerzas Armadas del Ecuador continúan con las operaciones militares en el CPL Cotopaxi. Los resultados son varias municiones y explosivos que encontraron encaletados. 2.554 municiones calibre 9 milímetros, 1.800 municiones calibre 5.56, 3 municiones calibre 22 milímetros, 14 municiones calibre 40 milímetros, un fusil AM-15, una subametralladora, una culata de fusil, una pistola calibre 40 milímetros, una pistola calibre 6 milímetros, 6 alimentadoras para fusil, 7 alimentadoras para pistolas calibre 9 milímetros de 15 municiones, 3 alimentadoras para pistola de calibre 9 milímetros de 30 municiones cada una alimentadora tipo tambor, una alimentadora para pistola calibre 9 milímetros, 2 granadas de mano, 2 espoletas de granada de mano, 2 explosivos tipo emulsión, 2 estopines. Inteligencia Militar proporcionó toda la información para el desarrollo de estas operaciones y poder encontrar todo el armamento. 28 municiones calibre 9 milímetros, una alimentadora calibre 9 milímetros, 3 armas blancas, un teléfono celular. Lo encontrado estuvo escondido por distintos sectores al interior del CPL Cotopaxi. Estas armas se encuentran encaletadas en diferentes áreas de aquí del CPL Cotopaxi. Las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso en busca de la paz, informó Natalie Guerrero. Al volver, el gobierno establece acciones con los Estados Unidos para conseguir que ecuatorianos accedan al estatus de protección temporal, más conocido como TPS. Los detalles aquí, en TVC Noticias, emisión estelar. Ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. De manera progresiva se completa el 70% de unidades educativas que retornan a la presencialidad a nivel nacional, luego de que sus actividades se vieron alteradas tras los hechos violentos registrados en diferentes partes del país.
este 24 de enero se prevé retomar la normalidad en 3.333 instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, que se suman a las 7.864 que iniciaron este lunes con la presencialidad. Esto luego de efectuar una radiografía con posibles riesgos en las instituciones educativas. Quienes se mantienen en la no presencialidad: la provincia del Oro, los cantones Orellana y Joya de los Hachas, y territorios específicos que se ha identificado en todo el territorio nacional, donde hemos hecho un trabajo de monitoreo por parroquias, para poder saber cuáles son aquellas que podrían volver y cuáles no. Con la segunda fase se alcanzará el 70%, 11.197 entidades, es decir, 1.866.625 estudiantes y 98.808 docentes. ¿Cuáles son las que se mantienen en no presencialidad? Primero, aquellas instituciones educativas que se encuentren hasta 2 kilómetros de centros de privación de libertad y de centros de adolescentes infractores. El segundo, zonas de peligro declaradas por el Ministerio del Interior. El tercero, reportes de actos delictivos de nuestra sala de monitoreo del Ministerio de Educación. Y el cuarto, instituciones que han sido ocupadas por las Fuerzas Armadas para efectos de atención de la emergencia. El jueves entraría en marcha la fase 3 y así progresivamente hasta llegar al 100%. De 1.476 instituciones que tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito, vuelven 486. Esto significa que 995 se mantienen en la no presencialidad. Actualmente eso representa el 30%. En el Ministerio de Educación se han limitado a no publicar los nombres de las unidades educativas que retoman la presencialidad. Esto por cuestiones de seguridad. Consideremos que al estar en no presencialidad, esto no afecta directamente a la comunidad educativa. Ahora que hemos vuelto a la presencialidad, lo hemos hecho en articulación con la Policía Nacional, por lo tanto hay patrullajes, hay monitoreos permanentes de estas fuerzas. Así se pretende que regrese la calma en medio de un conflicto armado interno, informó Héctor Romero. Atención, el toque de queda se modificó en el país. Así lo dispuso el presidente Daniel Noboa, quien determinó una semaforización para todos los cantones en base a su nivel de riesgo. Conozcamos cuáles serán los nuevos horarios. El toque de queda se flexibiliza desde este martes 23 de enero. El presidente Daniel Noboa dispuso su semaforización por cantones en base al nivel de riesgo en cada localidad. Así, por ejemplo, se establece que 38 cantones en 10 provincias mantengan una alerta roja, restringiendo la libertad de tránsito desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. En este grupo se encuentran dos de las principales ciudades del país, Quito y Guayaquil. En detalle, en Cañar se dispone la semaforización en rojo en un cantón, La Troncal, en la provincia del Oro en 5 cantones, en Esmeraldas en 3 cantones, en Esmeraldas, Quinindé y San Lorenzo. En Guayas, la provincia con mayor cantidad de cantones bajo este nivel, la restricción aplica para 12 jurisdicciones. En Los Ríos, en 7 cantones. En Manabí, la medida aplica para Manta, Montecristi, Pedernales y Portoviejo. En Pichincha, solo un cantón, Quito. En Santa Elena, 3 cantones. En Santo Domingo de los Áchilas, un cantón. Y Sucumbíos, en el oriente ecuatoriano, igualmente un cantón. Ya con un nivel medio de riesgo tenemos a 23 cantones y el toque de queda regirá desde las 2 de la mañana hasta las 5 horas. En este grupo se encuentra la ciudad de Cuenca y comparte este nivel de alerta en la provincia de La Suay con el cantón Camilo Ponce Enrique. Para este nivel el detalle es el siguiente: Azuay 2 cantones, Cañar 1 cantón, Carchi 1 cantón, Chimborazo 1 cantón, El Guabo 1 cantón, Guayas 6 cantones con riesgo de alerta medio. Los Ríos 3 cantones, Manabí 2 cantones, Morona Santiago 1 cantón, Napo 1 cantón, Orellana 1 cantón, Pichincha 1 cantón y Santo Domingo de los Áchilas 1 cantón, La Concordia. Para el resto del país, es decir, los 160 cantones restantes, las autoridades han determinado que el nivel de riesgo es bajo, por lo que no aplicarán medidas para restringir la libertad de tránsito. Informó Edwin Benalcázar. Estados Unidos brindará apoyo a la Policía y Fiscalía de Ecuador con personal del FBI.
A esto se suman 20.000 chalecos antibalas y la donación de más de $1 millón en equipos para seguridad y emergencias. Estados Unidos enviará en los próximos días más agentes del FBI para que apoyen a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado del Ecuador en su lucha contra el terrorismo, debido a que el país se ha declarado en conflicto armado interno. A más de este anuncio, la Casa Blanca informó que se está facilitando la entrega de 20.000 chalecos antibalas y más de $1 millón en equipos para seguridad y respuestas de emergencias. Estas incluyen ambulancias y vehículos de apoyo logístico de defensa. La noche de lunes arribó a Ecuador un avión originario de Ucrania con material de Estados Unidos. El Comando Conjunto de Ecuador prefirió no dar detalles de su contenido. Efectivamente, anoche aterrizó un avión Antonov en territorio ecuatoriano. Es un avión que trae cooperación internacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente el tipo de cooperación no se la puedo manifestar, pero lo que sí le puedo manifestar es que esa cooperación internacional está llegando. Los delegados de Estados Unidos en Ecuador, Christopher Dodd, asesor presidencial para las Américas, y la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, también se reunieron con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Entre otras cosas, se ofrece apoyo en análisis forense digital y análisis críticos para atacar a miembros de pandillas, redes de narcotráfico y funcionarios corruptos, además de proporcionar capacitación y asistencia para la protección de funcionarios ejecutivos. Los delegados también se reunieron con las autoridades de la Asamblea Nacional para tratar la cooperación en seguridad y apoyo con estrategias militares para combatir a las bandas delincuenciales, además de un marco normativo para que los productos y servicios ecuatorianos tengan mayor acceso al mercado de Estados Unidos. A esto se sumó la atracción de inversiones y financiamiento para la generación de empleo, informó Valeria Navarro. El gobierno establece acciones con los Estados Unidos para conseguir que ecuatorianos accedan al estatus de protección temporal más conocido como TPS. Después de muchos años, se acerca una luz de esperanza para los migrantes ecuatorianos que viven en Estados Unidos. Se trata del estatus de protección temporal, más conocido como TPS por sus siglas en inglés. La canciller Gabriela Sommerfeld informó que se encuentran realizando acciones conjuntas con autoridades de Estados Unidos para mejorar la situación migratoria de los ecuatorianos. Y seguimos trabajando en el acuerdo para lograr un TPS para nuestros migrantes. Si bien es cierto, el gobierno ha dado el primer paso, pero el proceso de aprobación podría llevar un poco de tiempo. Ahora bien, ¿en qué aportaría el TPS a los ecuatorianos en Estados Unidos? Van a poder tener un permiso de trabajo, van a poder tener acceso al seguro social, van a estar protegidos de la deportación, no los van a poder deportar durante el tiempo que dure el TPS. Y otra cosa, van a poder solicitar un permiso de viaje hacia el Ecuador. Recuerde que esto no es un beneficio migratorio. El TPS no le da ni la ciudadanía ni la residencia. Se trata de un estatus temporal que podría durar hasta 18 meses en el mejor de los casos. El TPS no es un beneficio para los que están en viaje o es un beneficio para los que piensan que van a dar el TPS, entonces vamos todo el mundo a Estados Unidos. Esto es para los ecuatorianos que ya tienen un tiempo establecido. Por ejemplo, el gobierno puede decir todos los ecuatorianos que estuvieron hasta junio del 2023 y lo puedan demostrar y califiquen para ello. Ecuador es un país elegible para concederle el TPS por una simple razón: el conflicto interno armado, la violencia y la inseguridad que vivimos permite a Estados Unidos poder analizar este trámite. Sin embargo, nunca falta quienes con esta noticia pretenden aprovecharse de los más vulnerables. Ya hay indicios de que algunos coyoteros desde hoy empezaron ya a promover viajes a Estados Unidos porque viene el TPS. Tengan mucho cuidado con las estafas y con las mentiras que los coyoteros y los traficantes de personas están empezando ya a decir a los ecuatorianos. Lo único que quieren es dinero, no quieren su bienestar. Informó Mía Sabeli Carrera. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional está a punto de votar por el informe del primer debate de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. Sin embargo, existen graves divergencias entre sus miembros, quienes anuncian la presentación de 2 informes de minoría.
La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado afronta múltiples desacuerdos en la Comisión de Desarrollo Económico. El incremento del IVA se perfila como el punto de la discordia. Que estamos en contra de que se le meta la mano en el bolsillo a los ciudadanos con el incremento del IVA. Es el impuesto más injusto en todas partes del mundo, porque los pobres y los ricos lo pagan por igual, cuando la afectación para los pobres es mucho más grande que la afectación para los ricos. La bancada de Revolución Ciudadana anunció que presentará un informe de minoría en el cual elimina el impuesto al valor agregado y añade otro tipo de contribuciones. Incremento del ISD al 6%. Que se le cobre un impuesto por única vez a las grandes fortunas, un impuesto de igual manera a las ganancias extraordinarias de la banca, farmacéuticas. El Partido Social Cristiano no respalda la posición del oficialismo y tampoco la de Revolución Ciudadana. Es por ello que evalúa la presentación de un segundo informe de minoría. Nosotros nos vamos a oponer al de mayoría y al de minoría. ¿Por qué? Porque el de mayoría contiene el aumento del IVA, que nosotros creemos que es un impuesto regresivo. La RC presentó un informe de minoría en el cual, por supuesto, nosotros vamos a votar en contra, ya que contiene impuestos al patrimonio que creemos confiscatorios. La presidenta de esta comisión, Valentina Centeno, ratificó la necesidad de financiar el conflicto armado interno con el dinero recaudado por el incremento del IVA. A mí sí me sorprende que los asambleístas estén oponiéndose al financiamiento de la guerra, se están oponiendo a salir de esta inseguridad. Desde otras bancadas se anuncia una vigilancia permanente para que este proyecto no sea aprobado por el Ministerio de la Ley. Y creemos nosotros que no puede irse sin debatir un tema tan importante y en el que tantas alternativas se han presentado de todos los sectores. El bloque oficialista rechazó esta presunción e indicó que respetarán el marco constitucional y de la función legislativa. Informó Álvaro Terán. Los 3 dictámenes de los jueces de la Corte Constitucional sobre las preguntas para la consulta popular enviadas por el presidente de la República están listos. Ahora el Pleno de la Corte deberá decidir cuáles pasan y cuáles no. Son en total 19 las preguntas para la consulta popular que están en análisis de la Corte Constitucional. Estas se han dividido en 3 bloques y cada jueza ya ha emitido su dictamen para que sea analizado por el Pleno. El primer grupo está a cargo de la jueza Teresa Núquez. Su informe se basa en las primeras 10 preguntas enviadas por el jefe de Estado, Daniel Noboa. El plazo para un pronunciamiento sobre este ya está corriendo, al igual que el bloque de 3 preguntas que fueron separadas del segundo grupo y que están en manos de la jueza Carmen Corral. Para estos 2 primeros temas, es decir, las 10 preguntas de plebiscito y las otras 3 que fueron sacadas, eso debería estar, si es que hay consenso en la Corte sobre los proyectos que han sido enviados al Pleno, eso debería salir la próxima semana más tardar. Por ley, la Corte tiene 20 días para pronunciarse. Sin embargo, el tercer bloque de preguntas que están en manos de la jueza Carla Andrade y que proponen una reforma a la Constitución tiene otro tratamiento, pues necesitan de 2 dictámenes. El primero ya está listo y trata lo siguiente. Si esas 6 preguntas cumplen o no los parámetros previstos en el artículo 441 de la Constitución, es decir, si son aptas de ser tramitadas por la vía de enmienda o si por el contrario deben ir a la reforma parcial o incluso atravesar un proceso de asamblea constituyente. Una vez que la Corte se pronuncie sobre aquello, el proceso en estas 6 preguntas vuelve a manos de la jueza Andrade para que ahora sí elabore un segundo proyecto de dictamen donde la Corte tendrá ahí sí un plazo fatal de 20 días para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las preguntas. Entonces, realmente este tercer expediente es el que hará que finalmente el tema se alargue un poco más, probablemente ahí sí hasta mediados de febrero, tal vez un poco más. Tras la respuesta que emita la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa decidirá cuáles finalmente estarán en la papeleta y cuáles no, informó Valeria Navarro.
Recientes compromisos internacionales entre Ecuador y Estados Unidos para enfrentar al terrorismo podría complicar la situación de Javier Jordán, quien está a la espera que el país norteamericano le otorgue asilo político. Él es procesado por el caso Metástasis. Javier Jordán apareció junto a su abogado Richard Díaz vía telemática desde Miami, Florida, en los Estados Unidos, para arremeter contra la fiscal Diana Salazar, contra quien han instaurado una denuncia por supuesta difamación. Como nos habíamos comprometido en el mes pasado, en diciembre, mi cliente Javier Jordán ha realizado la prueba de polígrafo en una de las empresas prestigiosas de la Florida, que es utilizada frecuentemente por el FBI, y eso determina concluyentemente que el señor Javier Jordán no tuvo vínculos con las acciones de delincuencia y crímenes que se le imputó a la señora Salazar. Jordán, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por el caso Metástasis, prefirió no hablar, solo lo hizo su defensa. Situación que para el internacionalista Esteban Santos es como que los pájaros pretendan dispararle a las escopetas. El señor Jordán cada vez se encuentra más acorralado, se encuentra en este momento en los Estados Unidos porque en principio sentía que ese país le podía dar un resguardo en la medida en la que era muy impensable y una extradición de nacionales, no de él, sino de nacionales. Pero nos vemos con agrado esta semana amanecido pues con la noticia de que ya se empezaron a dar nuevamente extradiciones de ciudadanos por parte del Ecuador y los Estados Unidos. Existe nuevamente esta cooperación. Y esta cooperación la hemos visto que está no solo en lo jurídico, está también en lo político y está también en lo militar. Con esto, Jordán cada vez más estaría entre la espada y la pared. Tanto, si no existe un asilo político por parte de los Estados Unidos y usted tiene un país requirente como es el Ecuador por delincuencia común en caso del señor, entonces se abre pues el camino expedito para que el señor pueda ser extraditado como se han dado ya en otros casos. Caso Metástasis, que ha traspasado fronteras, informó Héctor Romero. La Corte Constitucional negó el pedido de recusación en el caso de Paola Roldán, quien busca a partir de su situación la despenalización de la eutanasia en el Ecuador. Lo que vivo es... Han transcurrido 5 meses desde que Paola Roldán, a través de sus abogados, solicitó a la Corte Constitucional la despenalización de la eutanasia en Ecuador. Sin embargo, un grupo presentó una recusación contra 2 de las juezas, algo que la Corte finalmente rechazó. Por más que jurídicamente no suspenda, es verdad que esta interposición de esta demanda dilató la decisión. Paola Roldán y sus abogados están a la espera de la sentencia. Si bien no existe fecha para que la Corte se pronuncie, la situación de Paola, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica, cada día es más compleja. Entonces ella no tiene los mismos tiempos políticos o los tiempos de la Corte. Entonces aquí nosotros esperamos que la Corte se decida ya de una vez por todas si es que le va a permitir una muerte digna o no. Fue la organización Dignidad y Derecho quien presentó la recusación contra las juezas. Tras la negativa de la Corte, ahora esperan que el caso pase a manos de la Asamblea. En el debate de la eutanasia, una participación que en la Corte Constitucional no se puede dar. En este caso, depende de la decisión de la Corte si es que esto llega a pasar a otro foro como en la Asamblea Nacional. En casos trascendentes, como por ejemplo el caso del aborto por violación, la Asamblea se pronunció en contra. Entonces ya tenemos experiencia que la Asamblea no da la talla para estas discusiones. ¿Qué se busca en este caso? Que no solo actuará en favor de Paola, sino de más pacientes que sufren. De la muerte digna o de la eutanasia no se pueda sancionar penalmente al médico que la practica. No estamos obligando a nadie a morir, de ninguna manera. Nosotros lo que decimos, si se da una eutanasia en estas circunstancias que son padecimiento de una enfermedad grave o incurable, graves dolores físicos o psicológicos, que sea con el consentimiento y con la intervención de médicos, con estos 4 requisitos, esa conducta no puede ser sancionada penalmente. El Estado tiene un deber de garantizar el derecho a la salud para todas las personas. Y si no se cumple ese deber, si no hay una ley de cuidados paliativos, si no hay una ley para enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, ¿cómo entonces el Estado va a ofrecer eutanasia para todas las personas? Actualmente, si un médico practica la eutanasia, puede ser condenado de 10 a 13 años de cárcel. Informó Valeria Navarro. La buena noticia llega gracias a... Gracias al quincenazo de Supermercados Aquí, el precio más bajo, o te devolvemos la diferencia.
Hoy en nuestra nota positiva les contamos que el 14 de febrero, día de San Valentín, es la fecha que genera el mayor número de exportación de flores ecuatorianas a los mercados internacionales. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ha montado una gran logística para cumplir este proceso que espera superar las 22.500 toneladas exportadas en el 2023. Estamos a puertas del 14 de febrero, fecha en la que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Uno de los presentes más entregados son las flores, en especial las rosas. Y si de rosas hablamos, es bien sabido que las ecuatorianas son muy demandadas a nivel internacional. Es por ello que las actividades en toda la cadena que hacen posible que este producto llegue a otros países se ha intensificado. La meta es superar el volumen exportado el año anterior. En 2023 se transportaron unas 22.500 toneladas métricas de flores. Este año pretendemos que crezca un poco ese volumen, es un poco prematuro todavía para ver el desempeño, pero esperamos que haya un crecimiento para este año también. Pero para que esto se logre, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se ha desplegado una gran logística para que las flores lleguen a su destino. En la terminal de carga internacional, el trabajo no para. Nosotros aquí recibimos la carga que viene de las agencias, se hace un control estricto de seguridad, luego se arman los pallets y luego se envía hacia el cuarto frío hasta que venga el avión. Aquí cada una de las cajas es registrada minuciosamente por los escáneres para evitar que salgan contaminadas. Se hace una inspección física con la policía. Posterior, las cajas son armadas en estos pallets, mientras la correspondiente aerolínea llega y se realiza el embarque. El destino de las flores es un mercado internacional variado. La exportación de flores principalmente se da a mercados en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. También hay un mercado muy importante en Europa a través de los aeropuertos de conexión y distribución de carga que hay allá. Las flores también llegan a Oriente Medio y a través de esos mercados y de esos aeropuertos de conexión también se distribuye a mercados asiáticos. El Día de la Mujer y de la Madre son otras de las fechas en las cuales la exportación de flores en Ecuador crece. En Quito informó Adriana Rojas. 8 de enero. Aprovechando su permanencia en Madrid, el primer mandatario mantendrá encuentros con el rey Felipe y el presidente de España, Pedro Sánchez. La delegación que lo acompañó está conformada por Niel Olsen, ministro de Turismo, Sonsoles García, ministra de la Producción, Comercio Exterior, y Sades Frischi, ministra del Ambiente. Y la ONU declaró al 28 de enero como el Día Mundial para la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono ante la urgencia de evitar que el planeta aumente de temperatura y no haya vuelta atrás. A veces lo vemos claramente por las calles, en otras ocasiones pasa desapercibido por el ojo humano, pero sigue ahí, un peligro silencioso que nos está llevando a toda prisa a un punto de no retorno. Sí, estamos hablando del dióxido de carbono. En 2023 se rompió el récord de emisiones de CO2 según los cálculos de Carbon Brief. 36.800 millones de toneladas de dióxido de carbono llegaron a la atmósfera. Y sí, en el año más caliente de la historia moderna, el planeta rompió récord por segundo año consecutivo de emisiones del gas que más influye en el cambio climático. En los últimos 28 años, solo en 2 se logró disminuir las emisiones de este gas, que envuelve al planeta como una gran manta, que dada su abundancia, retiene más calor de la cuenta. Por eso, Naciones Unidas designó al 28 de enero el Día Mundial para la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, ante la urgencia de evitar que el planeta se caliente grado y medio más, llevándonos al punto de no retorno. El ente desde hace varios años está haciendo un llamado para disminuir la quema de combustibles fósiles. El reto es mantener la economía a flote sin ellos. Sin embargo, ¿sería posible mantener la economía a flote con las condiciones climáticas extremas que se aproximan?
Según la CEPAL, América Latina produce menos del 10% del CO2 mundial, pero reducir aún más esa cifra convertiría a la región en un referente global. Costa Rica y Paraguay son ejemplos regionales en producción de energía limpia. La energía verde es la clave para reducir la emisión de CO2. For the entire planet, it is a disaster. Para el planeta entero hay un desastre. Para los científicos, no hay duda que los humanos son los responsables. Todo coincide con las predicciones y alerta. La única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático está aquí. Es aterrador y es solo el inicio. It is terrifying and it is just the beginning. La transición a energía limpia, estima el Banco Mundial, le podría generar 1 millón de empleos netos a América Latina en 2030. Chile y Uruguay avanzan a paso firme. Por ejemplo, entre ambos países ya han incorporado casi 2.900 autobuses eléctricos, fomentando también el uso de transporte público. El aire es irrespirable, el calor insoportable y las ganancias por combustibles fósiles e inacción climática es inaceptable. Los líderes tienen que liderar. No más dudas, no más excusas, no más esperar a que los demás actúen primero. Simplemente no hay más tiempo para eso. El Banco Mundial advierte que la transición energética crea ganadores y perdedores. Por ejemplo, puestos de trabajo que quedarán obsoletos o costos muy altos de asumir para los sectores sociales más desfavorecidos. El proceso debe ser estratégico, planeado y paulatino. El calor ha avanzado rápidamente. Por eso los países desarrollados se comprometan a alcanzar 0 emisiones netas de carbono lo más cerca posible de 2040 y las economías emergentes lo más cerca posible de 2050 con el apoyo de los países desarrollados. Todos podemos contribuir a emitir menos CO2, usando el transporte público, comprando en mercados locales, ahorrando energía eléctrica y hasta reciclando. Hay muchas formas de trabajar en conjunto, porque solo hay un planeta y una oportunidad de salvarlo. Momento de descansar, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Como siempre, un abrazo grande.